Hola, mi nombre es Damaris Hoyos Oliván. Soy coordinadora de vinculación internacional del municipio de Abasolo, Guanajuato, militante de Morena en el Estado de México, en el municipio de Ixtapaluca, y presidenta de ISCRA Internacional. Nosotros somos una organización internacional principalmente compuesta por jóvenes, todos militantes, cada uno de sus países. Y la idea de ISCRA es que nosotros desde nuestras organizaciones, partidos políticos, movimientos sociales, podamos generar una plataforma de vinculación, de intercambio y sobre todo de fortalecimiento a las agendas revolucionarias de transformación y progresistas a nivel mundial, sobre todo bajo la necesidad del regreso, en este regreso de la ultraderecha y del fortalecimiento de las ultraderechas internacionales. Vemos la necesidad de tener una mejor articulación mucho más militante pues a nivel internacional. Y en ese sentido, pues tenemos varios ejes de trabajo que tienen que ver con la formación política, que tienen que ver también con la formación de cuadros técnicos, que eso es muy importante en el momento en el que se disputa un espacio de poder, porque necesitamos cuadros preparados para gobernar, para hacer un buen gobierno, además una buena gestión, y que no se sigan cometiendo pues los errores que se han cometido en otras experiencias progresistas que permiten que errores de la izquierda hagan retornar a la derecha. Entonces, justamente un poco de eso se trata ISCRA, también de fortalecimiento de gobiernos locales, de la vinculación internacional desde el nivel de gobierno más bajo que tiene que ver con los municipios, etcétera, ¿no? Son muchas cosas las que hacemos, pero digamos entre ellas algunas de estas. Hay una campaña internacional muy fuerte. Si nosotros lo vemos un poco en retrospectiva, ustedes vieron previo al secuestro del presidente Nicolás Maduro cómo Estados Unidos tenía una campaña muy fuerte en contra del gobierno revolucionario chavista, diciendo que eran narcotraficantes con este tema del cártel de los soles. Lo mismo pasó con Colombia, con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es la misma campaña la que nos están aplicando en México. A nosotros nos parece muy grave, puesto que ya vimos cómo inició este año con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y en la primera audiencia, incluso las autoridades estadounidenses dijeron no reconocer el cártel de los soles. No existe el cártel de los soles, sino que ha sido un invento pues del Pentágono, de la CIA y la DEA, pues justamente para desestabilizar gobiernos revolucionarios y progresistas. Entonces, nosotros estamos haciendo una fuerte campaña de denuncia para que la gente sepa qué es la CIA, qué es la DEA, cómo operan en México y a nivel internacional, porque es una cosa que nos transversaliza, ¿no? El tema de cómo se han armado los cárteles del narcotráfico y de la droga como un mecanismo pues capitalista, ¿no? De la necropolítica a nivel internacional, y que justamente pues Estados Unidos ha implementado pues una fuerte campaña y financiamiento en nuestro país. Entonces los cárteles mexicanos, por mucho que los medios de comunicación de derecha lo quieran vincular al gobierno, la verdad es que no es así. Nosotros estamos haciendo una fuerte denuncia sobre cuál es la historia de los cárteles, cómo se han armado, quiénes son sus operadores en México. Y bueno, a propósito, vale la pena destacar que me parece que fue en 2022-2023, el entonces canciller Marcelo Ebrard interpuso una demanda de armas contra las armadoras de Estados Unidos, porque alrededor del 80% del tráfico de armas ilegal que tenemos en México, y sobre todo las que terminan en manos de los cárteles, vienen de Estados Unidos. Entonces, ahora se ve una manipulación con la agenda muy tensa que tenemos, ¿no? En el marco del TEMEC, pero también en el marco de esta guerra que se está estableciendo tanto en Medio Oriente como en el continente, que está sobre la mesa el tema de la seguridad en el narcotráfico, lo cual es un discurso muy manipulado de parte de Donald Trump, y que nosotros los mexicanos tenemos la obligación de informarnos y de saber qué es lo que realmente pasa. Entonces, sí vale la pena
mencionar y hacer saber a la población que todo ese flujo de armas en realidad viene de Estados Unidos, viene financiado por gente y por núcleos muy específicos y creo que esta demanda de armas que como país hemos interpuesto a México, a Estados Unidos es histórica porque nunca se había visto en la historia pues de estas relaciones bilaterales que tenemos con Estados Unidos. Pues, son varias cosas transversales, ¿no? Que nosotros tenemos que ir discutiendo desde la base y desde nuestras comunidades. ¿Cómo detienes ese flujo de armas? Creemos que no solamente, pues es un trabajo del gobierno de México, ¿no? Creo que ellos están haciendo lo propio. La presidenta Claudia Sheinbaum, pues también ha sido muy contundente en las relaciones y que se está poniendo bajo la mesa sobre el tratado comercial, ¿no? Esta renegociación del TEMEC, que es muy delicada, ¿no? No es tan fácil de renegociar y de recomponernos como nación frente a este clima que se está interponiendo. Sí está sobre la mesa de nuevo pues el tema de seguridad. Acabamos de ver cómo desmantelaron un narcolaboratorio en Chihuahua y asesinaron a 2 agentes de la CIA. Y pues bueno, el discurso de la derecha es totalmente entreguista y es indignante que nosotros no nos estemos manifestando en contra. O sea, ¿por qué nosotros tendríamos que dar un pronunciamiento a favor de agentes encubiertos que operaban a espaldas del gobierno de México? Eso no puede pasar, porque me gustaría que me dijeran cuántos agentes mexicanos están operando en Estados Unidos, cuántas bases militares tiene México en Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Eso es importante decirlo, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos tiene inundado nuestro continente de bases militares, por lo menos en México tenemos 3. Entonces, creo que además de que la gente, los militantes y la ciudadanía asumamos un discurso de pie antiimperialista, pues anticolonialista, ¿no? Porque sí estamos inundados de propaganda gringa, donde siempre se pone a ellos como unos salvadores, como unos héroes, y creo que necesitamos decolonizarnos desde nuestro pensamiento y desde nuestras formas de consumo. El Plan México que se está implementando es muy importante, pues justamente para fortalecer y crear una nueva industria nacional de producción, de soberanía alimentaria. Y un paso muy importante que se está dando es en términos de la soberanía tecnológica, porque creo que México tiene grandes cerebros, grandes intelectuales y grandes técnicos que pueden garantizar esta soberanía. Entonces, creo que tenemos un reto muy importante como juventud, pero también como ciudadanía, como país, y no solamente estar delegando estas cosas al gobierno de México, que ya hace bastante, ¿no? Y que pues hay que entender que este proceso de antiimperialismo y de desmontar todas estas estructuras no se logran en 6 años. Es un camino a largo plazo, pero lo tenemos que construir de manera inmediata porque ya lo estamos viendo, ¿no? Cada decisión que toma Estados Unidos en términos comerciales, de producción, de aranceles, etcétera, pues nos pega directamente en el bolsillo por el nivel de dependencia que los gobiernos neoliberales nos hicieron desarrollar en décadas pasadas. Sí, hemos formado un frente antiimperialista y antifascista mexicano, un conjunto de organizaciones y movimientos sociales. Eso es importante mencionarlo porque creo que en términos de movilización social tenía mucho que no se daba por fuera, digamos, de las vías de partido, de organización partidista o electoral, pues un encuentro entre organizaciones sociales por una agenda en común. Y todos hemos entendido como militantes y como luchadores de diversas causas sociales, que así sea la causa más mínima, pues todo lo atraviesa el tema antiimperialista, ¿no? Todo lo atraviesa el clima internacional. Nosotros tenemos un lema que es pensar global y actuar local, ¿no? Hay que entender qué está pasando en el mundo porque cada cosa que sucede definitivamente nos impacta en cada una de nuestras militancias y de nuestra vida cotidiana. Entonces, esta conformación del Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano es muy importante, tanto la Liga Cultural, porque la Liga Cultural nos va a permitir
incluso llegar a gente que no está politizada, que no es cercana a estos temas, pero el hecho de que vean a una comunidad artística que está politizada, pues es muy importante porque nos ayuda a llegar a sectores que tal vez las organizaciones, movimientos no podemos alcanzar, ¿no? Entonces, creo que estamos siendo pioneros en este sentido de retomar la lucha internacional y bueno, se ha seguido el ejemplo en otros países. Se han estado movilizando, obviamente, por la causa cubana, por la Palestina, y recientemente pues también se han empezado a conformar núcleos de apoyo a Irán, lo cual es muy importante porque pareciera que este mundo musulmán y árabe nos es muy lejano, ¿no? De por sí es complicado tener conversaciones y saber qué es lo que pasa en el resto del continente, imagínense en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo, pues con países como Irán que tienen cercos mediáticos y también bloqueos económicos como lo tiene Cuba, como lo tiene Venezuela, como lo tiene Rusia. Y ha sido muy importante lo que ellos han hecho también en términos de cómo salir adelante con un bloqueo del sistema financiero, que está bueno como para investigar, si tienen tiempo en casa, para debatirlo, cómo ha sido toda esta integración del sistema financiero entre Rusia e Irán, cuál es su importancia a nivel geopolítico. La historia del mundo persa es súper interesante. Entonces, creo que justamente sí estamos también tejiendo puentes de diálogo y de solidaridad con ellos, porque lo que están haciendo es muy interesante en términos de que son el primer país en esta historia contemporánea, ¿no? En este siglo que les están poniendo un alto a los Estados Unidos de manera armada y han asumido las consecuencias. Ha sido muy lamentable, por ejemplo, este asesinato a las más de 44 niñas que estaban en la escuela, ¿no? Y que el imperio estadounidense asesinó. Entonces, creo que es importante solidarizarnos con estas luchas y tejer más puentes de diálogo también con nuestros hermanos de Irán. Son muchas tareas las que tenemos que hacer de manera local para enfrentar una agenda antiimperialista. Lo primero es dimensionar, ¿no? Dimensionar que sí tiene que ser imprescindible que de manera local, desde los municipios, desde nuestras comunidades, nos metamos a la discusión y a la investigación y a la profundización de estos temas geopolíticos internacionales, porque lo estamos viendo, ¿no? Cuando se cierra el estrecho de Hormuz, nosotros vivimos un efecto inflacionario en muchos términos y eso se debe a la dependencia, de nuevo, que los gobiernos neoliberales nos han hecho generar hacia Estados Unidos. Entonces, de manera concreta, ¿qué es lo que se ha discutido tanto en el Frente Antiimperialista como en las organizaciones y movimientos sociales? Que nosotros tenemos que apostar a una independencia y a una garantía de soberanía, primero en términos de producción, ¿no? Y encontramos en la ruta del cooperativismo una gran alternativa. Hay compañeros, personalmente yo me formé en el cooperativismo, mis profesores, mis maestros de lucha han sido todos cooperativistas y creo que esto ha sido un ejemplo de cómo podemos volvernos a articular en comunidad para garantizar el acceso a cosas muy básicas como la alimentación, como la vivienda, como el calzado, como el vestido. Y segundo, pues sumarnos a esta campaña del Plan México, creo que es muy importante porque muchas industrias, tanto la china como la estadounidense, pues vinieron a desbaratar el mercado nacional, ¿no? El mercado local. Y hemos visto cómo han cerrado muchas pequeñas fábricas, muchos pequeños productores que hacían cosas de muy buena calidad, pero no pueden competir con los precios de las transnacionales. Entonces, de manera inmediata, eso, ¿no? Que los municipios también asuman la agenda internacional. Además, en términos de producción, que nosotros podemos aprender en términos de políticas públicas cuáles han sido los modelos de éxito, porque no podemos asumir como un modelo de éxito a un país que tiene un montón de población en la calle, que tiene un montón de crisis de fentanilo, por ejemplo, que no pueden
garantizar una seguridad social. Entonces, en términos de municipalismo, es muy importante retomar la agenda internacional para saber en términos de política pública cómo podemos hacer modelos exitosos de gestión pública. Hola, soy Damaris Hoyos, militante de Morena en Ixtapaluca y también miembro del Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano, y te invito a ver la 4TV.